Bueno, pasando así a la tercera película, que es la iniciamos con esto de que no se sabe si se van a casar. Le dijo que no. Le digo que no. Ay, pobre mi Edward. Pero te merece un poco de sufrimiento por haberlo abandonado. Pero le dice que no por sus ideales, porque ella no ve el matrimonio como algo... Ella no cree. No cree en el matrimonio como una institución. Y además, ella quiere... algo que tenga validez. Para ella es un papel que firman para la ley, digamos, nada más. Sí, y acá aparece en la que ya no se habla con Jacob, que obvio, al estar Edward en su vida, todos, porque también regresaron todas las familias. No pueden convivir porque son enemigos mortales, ¿me entendés? Y eso está muy bueno de que cosas, pero pobre Jacob, porque y además, aunque Bella quisiera ir a verlo, Edward se le impide un poco, y eso me molesta porque en la primera parte en la que ella quiere ir a verlo, el otro le... O sea, yo sí entiendo la preocupación de Edward, porque dice, los hombres lobos son... Es la misma que tiene Jacob sobre los vampiros. Los hombres lobos son muy impredecibles, son muy... o sea, les salta la chispita inmediatamente y es real que pueden dañar o matar a cualquier persona que esté cerca. Porque ellos no controlan en sí los impulsos que los transforman en y lobo. Es igual que los vampiros. Exactamente, por eso te digo, es la misma que tiene Jacob sobre los vampiros. O sea, es si igual. Querés, a la final, alejate de los dos. Pero esa parte no me gustó porque a mí tampoco. Sí, está bien. Y es raro porque él nunca había sido tan controlador y tan... y en la película, en los libros, sí te aparece como que él es muy tóxico. En los libros, pero en la película lo disminuyeron un poco, digamos, siento. Porque también iba a chocar mucho con la gente, creo, ¿no? Sí, culturalmente ya no estamos tanto así. Bueno, y yo creo que esa parte no me gustó. Iniciamos con esto. No, pero a mí me gustó que esto dio pie para que Bella se pusiese los límites, porque ella nunca ponía límites. Ella nunca decía lo que no le gustaba ni nunca hacía algo fuera de lo que los demás querían. Entonces siento que acá fue cuando comenzó a decir no y no. Yo quiero ir, tú me dejas, confía en mí, haremos como llegan a acuerdos es verdad. que las llevan a que esta relación no sea tan tóxica como también antes. Eso maduró un poco, ¿no? Porque siento de que es verdad, como Bella tenía tan poca autoestima, no quería que él se vaya. Quería retenerlo y hacer lo que sea, decir, callar, ¿me entendés? Para que él no se vaya. Y hoy sí era un poco turbio, pero tenés razón, en esta temporada. En esta película es donde comienza a establecer, no solo con, o sea, sí hablamos de Edward puntual, sí, es verdad. Hablamos de Edward puntual en este caso, pero ella comienza a poner límites con todo, ¿me entendés? Le comienza a poner límites a Jacob, le comienza a poner límites a su papá. Bueno, no tanto a su papá, porque su papá es el que tiene bien más en las películas, bastante más, los pantalones bien puestos y dice las cosas como son y le dice a Bella las cosas y la hace abrir un poco los ojos también. Y eso está buenísimo. Porque le dice, como por ejemplo, hace mucho no vas a ver a Jacob. No te voy a prohibir que estés con él, pero ¿por qué no vas y estás con tus otros amigos también? Porque también son parte de tu vida. Es dependiente, tal vez sanaron un poco eso. Sí, pero no, ahí está. Bella y Edward eran... Bueno, Edward no tenía amigos, porque no se relacionaba con los seres humanos, de verdad. Bueno, pero Edward... Bella tenía amigos, pero era de esas personas que cuando se pone de novia se olvida de los amigos, los hace a un lado, no existe nada más que esa persona y está mal, es re poco sano, porque ¿qué pasa si por alguna otra razón esa persona ya no está? O sea, ¿con quién vas a vivir? ¿Cómo vas a estar si no tenés amigos con quién cosa? Obviamente sus amigos son tan amorosos que todavía están ahí, todavía. En la película le hablan, le siguen hablando. Exactamente. Bueno, pero es lo bonito que acá vas viendo cómo van haciendo un poco menos tóxicos, un poco menos densos uno con el otro y cómo ella se va plantando su forma de ser real, su carácter y se defiende también. Sí, Bella le dice a Edward, mira, ellos son mis amigos. Y tenemos que convivir. Tenemos que convivir.
Y porque ella creó un lindo lazo con estos chicos que son los chicos de la escuela, que digamos, la aguantaron. Seguimos con esta parte de los amigos. Sí. Comienzan a, o sea, la familia de Edward en sí, no es la familia, o sea, los hermanos también comienzan a relacionarse un poco más con la gente, dándose cuenta que si siguen manteniendo esa aura mística, no llegan mucho, digamos, o sea, porque encima la gente le pica más la curiosidad. Sí. Comienza a decir, siento que en ese algo raro ahí. No había gente curiosa. Si yo hubiera estado ahí, ni siquiera los reporteros. Hace mucho me hubiera... Porque soy chismosa. chismosa. En particular, porque soy chismosa, o sea. Exactamente. Y además tú estás en papeles, redes y... ¿Me entendés? La cosa es que aquí comienzan es los últimos meses de la escuela. El último trimestre. Ajá, y acá, bueno... ¡Ay, no! ¡Qué linda película que es esta! Siento de que me gustó, no toda la película, pero siento que me gustó mucho que la segunda. Ay, no me recuerda y siento que es como un cierre para ellos y entrando a una nueva etapa de su vida y más para verla que es como el final de su vida humana. Es verdad, porque esto va marcando el final. Ella dijo, sí. Yo, ponele, en agosto ya quiero transformarme y esto, o sea, que esto era que a los primeros meses del año, entonces esto iba a ser lo último que vea con sus amigos, iba a tener unos mesecitos más con su padre y su madre y de ahí ya no los iba a poder ver. Hicimos con esto de que Edward que se despida de todos sus seres queridos antes de y como que tenga su último año, ¿me entendés? ¿Y qué hace? La lleva a ¿cómo se llama? ¿Flores? No, a su pueblo natal donde está su madre. Ajá. Y güey, se arriesgó demasiado. ¿Por qué? Porque literalmente ahí hay puro sol casi siempre y entonces él casi no podía salir. Supongo que le deben haber dicho es que tiene alergia al sol o algo así. Ay. Como para justificar el que no saliese, porque literalmente él se la pasaba en la casa mientras Bella y la madre estaban afuera tomando solcito en la playa, cosas así, ¿me entiendes? Siento que esta película es un poco nostálgica para Bella porque es la despedida, como decíamos, y la madre a la final siempre la quiso, ¿me entendés? Siempre a su manera Bella siempre quiso a su mamá. Y es como una despedida muy linda. Y ahí está la escena en la que te dice que todo el mundo nota cómo es su dependencia. O sea, la madre le dice lo que no todos se animaron. Lo que el padre le dijo con otras palabras, pero ella lo puso de una manera en la que creo que para Bella habrá sido un poco más push, ¿me entiendes? Porque le dijo como literalmente es como si él fuese el sol, algo así. Ustedes orbitan en la órbita del otro, algo así. Exacto. Orbitan uno alrededor del otro y es muy... La verdad es que era re notorio. Antes de que sigamos, una cosa es que me causaba mucho... Me daba escalofríos. Mira la parte de la escena de las primeras películas donde Emo la veía dormir. ¿Y cómo alguien le ponía romántico esas cosas? A mí me daba como... ¡Uy, señor! ¿Por qué? Siento de que es muy incómodo. ¿Y qué haces cuando ves? Bueno, es que uno como vampiro debe extrañar, como vampiro en este lugar, debe extrañar dormir y la sensación que le da. Claro, pero es que sí, eso sí te lo explica y le dice como es muy placentero ver dormir a alguien, o sea, ver pero dormir era muy a ella. incómodo. Pero aún así me parece muy creepy que alguien romantice esta acción. Sí, era uno, ¿por qué no la tocamos? Bueno, en la parte 1 esa es muy creepy. Bueno, siento que era también un poco tóxico, ¿no? Es verdad. Bien, omitamos ya, cerramos el paréntesis y continuamos. Sí, bueno, es verdad. Entonces Bella y Edward vuelven del viaje y Jacob la está esperando en la escuela y le dice como que rompiste las reglas, rompieron las reglas, no sé qué, y ahí Bella se entera de que Victoria está rondando de nuevo porque en la segunda no la pudo matar. Sí. Y está tratando de matarla. Y bueno, y ahora la cosa es que vampiros y hombres lobos están trabajando por aparte para poder cazarla. El tema es que al trabajar por aparte se pisan mucho unos a otros y rompen reglas. Y alguna parte de Jacob es esta parte en la que, como decíamos, la despedida de todos y la que Jacob no acepta que Bella haya tomado su decisión. Es verdad. Y siento de que como que Jacob aquí, en estas escenas, en esta película es donde Jacob menos me cae, porque siendo que la priva de esta... Como si ella no tuviese la capacidad de elegir. Como si fuera tonta. Como si fuese, sí, también como si fuese tonta y toda la cosa. Y vos decís como que no es lindo. O sea, Bella tiene la capacidad mental y emocional de tomar sus decisiones y ya la tomó. Y él siendo su amigo, ya sé que está enamorado, pero por más siendo su amigo tendría que aceptarlo. Siento yo que a veces no aceptamos las decisiones de los demás y le hacemos daño con eso.
porque estás menospreciando sus capacidades y su persona en sí. Bueno, sí, hablamos de Jacob y Bella se perdonan, él le pide perdón a ella y se unen un poco porque ellos eran amigos, me encanta esa parte, esa amistad, entonces yo nunca vi, entiendo que él esté enamorado de ella, pero yo nunca vi que hubiera un triángulo amoroso, ¿me entendés? Sí, para mí tampoco nunca existió para mí. Porque para mí ella nunca lo amó de manera romántica. Yo creo que lo necesitaba y por sí, eso pero por lo eso te digo, idealizaba. claro, pero yo siento que no fue amor lo que ella sentía, amor romántico no fue lo que ella sentía. Encima me encantaba cómo eran amigos, o sea, Bella se reía con él, o sea, disfrutaba, era como algo que decía Edward, era que con Jacob Bella tenía una faceta diferente que nunca se lo mostró a él. Sí, ¿y por qué es tu amigo? O sea, no estás así. Y pasa esta escena en la que están en un lugar hermoso, en un lago. ¿Quieres contarlo? No, pues yo soy muy vueltera. Bueno, están en un lago y de vuelta. Vueltero, Jacob, porque en la segunda y en esta le dice que la ama. Ya sabemos que estás enamorado, pero le intenta besar. besar. Sí la besa, pero él... Sí la besa. Y ella se quita y lo golpea. Y como es hombre lobo, o sea... casi se rompe la mano, ¿ves? Pobrecita. Y acá hay una escena en la que están en la casa y que Edward y Jacob se están por pelear. Porque yo entiendo que es como obvio... La besaste sin su consentimiento, ¿me entendés? Y en el libro aparece el padre y como que lo felicita porque nunca le agradó Edward. Y esa escena... Claro, esta parte fue muy machista en sí. Fue machista como que felicitarla de haberla besado en contra de su voluntad. Y en la película no es así, o sea, mentalmente Edward sabe que medio como que le gustó la idea, pero no es así. Él en la película es como que, chicos, por favor, deténganse, no hagan lío, no quiero ningún problema, los puedo llevar presos. Esa parte no. Y esa me encantó. Y Bella ahí también se impone, me encanta esa parte que se imponga a ella porque era muy como, ay, yo sí, no, Edward, Jacob, me encanta que se imponga y le ponga un límite. A los dos. Ajá. Pasando a la parte de ya están por graduar y me encanta el discurso que da Jessica, su amiga. Y porque siento que le pega muchísimo a Bella, porque claro, sí. Acá habla de lo que va a pasar en un futuro, que nadie sabe, que nadie le importa. Mentira, sí le importa, pero como que no es obligación saber qué va a pasar en el futuro. Y Bella como que básicamente ves cómo ella ve las cosas, que es como que ella sabe lo que va a pasar. Todos se van a morir, ella va a seguir viva y ni siquiera va a poder despedirse de ellos en cierta manera, ¿me entendés? Sí. Y es como que comienza a sentir el peso de sus decisiones, pero esto solo la ayuda, esto solo la ayuda a afirmar qué es lo que ella quería. También es como que te das cuenta de que al entrar en este mundo de los vampiros, al ser vampiro, ella convertirse en vampiro, deja muchas cosas, como por ejemplo cosas que nunca se va a poder establecer en un lugar, que sus amigos mueran, el ver pasar la vida de los demás y bueno, envejecer, muchas cosas, ¿me entendés? Y siento de que eso reafirmaron que ella quiera más esto, ¿me entendés? Esta vida, porque está Edward y es también la porque razón ella de cierta manera tiene miedo a la pérdida. Y prefiere alejarse ella a que los demás se alejen. También tiene miedo al envejecimiento. Bueno, sí. Bueno, después de esto, Alice había organizado una fiesta y se van a la fiesta y aquí aparece Jacob todo flamante así con sus amigos y la otra como que yo te quité la invitación y él dice, no lo creo. Bueno, se dan cuenta que está casando a Bella, pero ¿por qué se dan cuenta que quieren casar a Bella? Porque resulta ser que Alice vio una visión de alguien entrando en la casa de Bella y tomando las prendas de su ropa y dice como que, güey, están tratando de cazar a Coso y puede que sea Victoria, entonces tenemos que hacer algo para protegerla. Y los lobos entran en juego y dicen, nosotros la ayudamos, porque obviamente Charlie es parte de su territorio. Ay, lo siento, yo me voy por las ramas. Sí, Charlie es parte de su territorio, es la persona que tiene que defender. Me encanta esa parte en la que se tienen que unir.
Claro, porque también se dan cuenta que se está formando un ejército y a los únicos contra los que pueden ir es contra los Cullen. Entonces dice los vampiros, los hombres lobo, nosotros los ayudamos, pero solo porque es Charlie y Bella. Pero escucha, sí, te está yendo mucho por la rama, pero no, está bien. Lo que quiero decir es que esta gente tipo de vampiros son recién hechos, recién fabricados, recién creados, y son mucho más fuertes que un vampiro normal, ¿me entendés? De cientos de años, ¿me entendés? Es muy interesante porque acá vemos cómo Jasper, Jasper era un neófito, así se les llama. Un soldado. Bueno, y él sabía como más o menos qué es lo que hacía, porque él entrenaba, los mataba si no les servían a este ejército, porque era una lucha de vampiros. Te das cuenta de los vampiros siempre estuvieron ahí y causaron capaz que muchas de las guerras que uno de los humanos creen que eran normales, ¿me entendés? Bueno, la cosa es que comienzan a trabajar juntos, a entrenarse y se dan cuenta que no se caían tan mal. Sí, es verdad. Y comienzan a trabajar juntos para luchar por salvar, también porque decimos sí por Charlie y por Bella, pero también por el hecho de que el territorio está plagado de gente, ¿me entendés? Personas que no van a poder proteger porque los vampiros, peor en el primer año, ahí sí suele ser imposible que se contengan, ¿me entendés? Pero ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? Que sí es el don de Cartwright el poder controlarse, porque en su historia nos cuentan que cuando él se transformó por primera vez, él nunca bebió sangre humana. Él estuvo como semanas dejándose morir en un hueco en la tierra y no murió. Nunca tomó sangre humana. Y la primera vez que bebió sangre fue de animales y así continuó porque se dio cuenta que podría mantenerse. Tomó sangre humana fue cuando lo transformó de ellos. Y me encanta eso, yo creo que tienes razón, porque acá todo es extremo, no se pueden controlar, todo es como no tienen un límite, y me gusta eso. Sucede la pelea final de esta película, que es muy épica, en la que neófitos son gente de vampiros muy fuerte contra estos recientes, ¿me entendés? Que son gente inocente que no tenían culpa de estar ahí, ¿me entendés? Muchos de ellos. Claro, o sea, no fue su elección transformarse, fueron tomados y transformados y vivieron en consecuencia de eso. Sí, es muy triste, porque bueno, y a la final ellos ya están muertos, por decirlo así, ¿no? Sí. Y imagínate uno caminando por la calle, te agarre uno y te transforme de la nada, ¿entendés? Es horrible, pero siento que muchos servían a victorias por miedo. Miedo a que, no sé, que los controlen, y miedo a morir también, ¿viste? Porque yo creo que lo que más predominaba era el miedo a morir. O sea, imagínate, miedo a morir, prefiero comer, y además su instinto de beber sangre, de beber sangre los hacía hacer lo que eran, ¿me entiendes? No nada más que eso. Y esa parte estaba muy buena, y que se enfrentan en estos dos, y Bella y Edward están en otro lugar porque obvio va por ella, ¿entendés? Que para mí eso no sé si fue una buena idea, llevarla tan lejos. Para mí tampoco. Para mí le hubiera puesto una jabolita ahí en el medio, todos peleando alrededor. Edward y Bella ahí adentro. O sea, no sé. O sea, que sí, ponele tipo algo ahí en medio, donde esté Edward y Bella. Total, todo era campo abierto, ¿no? Y sabía que todos iban a venir. Entonces, si ellos controlaban, si los tenían en vigilancia, podían saber si venía alguien que no. O sea, todo el ataque se iba a concentrar aquí y lo iban a poder mantener porque, claro, eran los lobos y eran los vampiros. Alejarla porque la llevó arriba en la montaña donde hacía un frío, y siento de que era un poco innecesario, capaz que... No sé si innecesario, creo que era la mejor idea para ellos, sino siento que... Claro. No sé, o sea, sí se entiende, pero igual creo que había mejores... Supongo que fue por el hecho de que no tenían mucho tiempo para pensar en frío. Pero bueno, la cosa es que Victoria los ataca y... Bella... Wow. Y que acá pasan estos momentos en el que Bella no les queda de otra que pasar tiempo con Jacob y Edward, los tres juntitos. Y vos ves estas caras de ellos
en el que antes no veías y ves que, no sé, me gusta saber la charla que tuvieron, eso fue súper incómoda. Y más porque la Bella al final lo terminó escuchando todo. Pero siento que eran cosas como que eran necesarias que se plantearan. Son esas conversaciones incómodas que tienen que pasar. Sí. Para que la convivencia pueda seguir siendo convivencia. Y yo lo entiendo porque, o sea, yo entiendo que los dos estén enamorados de todas las cosas, pero Bella los quiere y son parte de su vida y aunque se transformara, ella quisiera tenerlo en su vida. Hay algo también de que también no puede forzar a otra persona a quedarse. No, ya sé, pero ese es el tema, es que en cierta manera Jacob sí quería quedarse. Sí, una pena de sus prejuicios y su... Exactamente, eran sus prejuicios y su odio lo que lo alejaba de todo esto. Muchos de los vampiros, no digo todos, pero muchos no querían hacer esto. O sea, ¿me entendés? O sea, sí, Edward básicamente se odiaba a sí mismo. Sí, es verdad. Porque él repudiaba lo que era. No quería morir, o sea, sí, viendo, pero no quería morir en sí, pero tampoco quería vivir así, ¿me entendés? Obviamente para él, si sabía que había una cura, seguramente lo hubiera tratado de tomar. Sí, es verdad. Y me encanta esto. Siento que esta película es muy, muy interesante. La parte de Victoria, que es la chica que... la villana de esta película, que su odio y su enojo porque le mataron al amor de su vida, que era un psicópata. O sea... y fue en defensa propia. Y fue en defensa propia, pero el amor acá es como muy intenso. Claro, bueno, esto es lo que hablábamos también formas. al principio, es en el que acá te hacen como que amas una vez y para siempre. Ajá. Ella es el claro ejemplo, o sea, le mataron al amor de su vida y después solo quería vengarlo. Y después no le importaba qué pasase con ella, mientras lo vengase y ya está, era X lo que pasase. Siento de que es como muy intenso en todas las formas y me encanta porque su motivo era ese, o sea, me mataste el amor de mi vida. Y yo mataré el tuyo. Y a ti de paso. Es verdad, o sea, me encanta. Hay una escena en la que Bella besa a Jacob. ¿Y por qué? ¿Por qué lo besa? Por la manipulación de... porque, digamos, Jacob se entera de que realmente Bella aceptó la propuesta de matrimonio de Edward y que se van a casar. Claro, pero acá el tema es... O sea, lo que yo no entiendo aquí, una parte de Jacob, es el hecho de que él sabía que se iba a transformar. ¿Cuál es? O sea, sí entiendo que le causa de dolor que el amor de su vida se case con alguien más, o eso es lo que él cree, que ella es el amor de su vida, pero aún así es como, o sea, para mí fue básicamente el que quisiese ser vampiro estaba aceptando a Edward como en santo matrimonio desde el principio, sí. ¿Me entendés? Para mí era una sola manera de verlo. En cambio él fue como pensaba que como si Bella no sé, como si no se casase con él después podía volver de alguna manera, y es como no tiene sentido. Porque tampoco es que podés volver a ser humano después de convertirte en vampiro. ¿Verdad? Y siento de que en esta escena él la manipula, le dice, iré a matarme o a matar a algo por ahí, ajá. O sea... Y ella como que re preocupada y asustada, miedo de que lo maten en el proceso, dice como, bésame. Ajá. O sea, no. Vemos como que también siento de que esta manipulación no me gusta, no me agrada, por eso no me agrada. Tampoco. No me agrada Jacob como este tipo de que quiere ser el de Bella, ¿me entiendes? Claro de que lo besa y todo, seamos sinceros, él sabe que ella no lo va a elegir. Ajá. Y aún así guarda cierta esperanza por el hecho de que sí le pidió que le besara. Entonces como es raro, también Jacob se ciega muchísimo porque no quería aceptar la realidad. Es muy triste. Que también Bella lo besó y hay una escena como que dijo como que lo amaba pero no tanto como a Edward, ¿me entendés? Y yo siento que no. Siento Para mí no era ese tipo de amor, ese es el tema. Más que lo obligara como, no lo obligó a besarla, pero sí la manipuló para que ella quisiera que la besara. Como que para que se diera cuenta de que lo ama y no es así. Por eso no me agrada Edward, por eso soy team... no te agrada Jacob. No, eso me agrada Jacob, por eso soy team Edward. Y siento que Edward a veces sí es un poco tóxico y que a veces no le gusta que vaya a verlo, pero tiene sus razones. Pero
siento que muchas veces pero le daba la libertad. Le daba la libertad de elegir y como que decía, ponele, hay una escena en el inicio en la que ella se iba a ir con Jacob porque estaba súper enojada y él le iba a frenar, pero no como te digo, no la dejó ir nada más, ¿me entendés? Como aceptó su decisión de irse con Jacob porque eran amigos, ¿me entendés? Siento de que él toma muy en consciente de eso, de que la decisión de Bella es importante, de que lo que ella crea, ella ya lo pensó 1000 veces en su cabeza, o no, pero es su decisión, ¿me entendés? Acá hay otra vez un vacío, pasando a la cuarta película, que esta película es dividida, es un libro que lo dividieron en dos, ¿no? El libro que lo dividieron en parte 1, parte 2. No sé por qué hacían eso antes, pero sí entiendo. Es que bueno, ten en cuenta que las películas duran cerca de 2 horas cada una, las últimas. Las dos últimas. Entonces tiene sentido que las hayan cortado. Para esa época era muy raro que en el cine las películas duraran más de 2 horas. Sí, y también ¿sabe qué pasa? Que el libro era larguísimo. Pero hace como que la primera parte sea un poco aburrida. Porque es como muy lenta. Claro, ¿entendés? Vemos acá todo el proceso de Bella yendo a la boda. Ay. O sea, siento que en la película lo supieron manejar bien, porque hicieron este salto en el tiempo, pero que se note que iba pasando el tiempo, ¿me entendés? Ahuecando eso. En el libro siento que lo dejaron muy visible, porque obviamente es de la perspectiva de Bella y se ve todo ese ámbito. Y entonces siento que en la película lo que pudieran hacer es que no quedara tanto, no se sintiera tanto de relleno. Ajá, y me encantó, o sea, todo era tan precioso, esta película es preciosa en el sentido de la boda. Por favor, la boda, o sea, literalmente sabemos que a Bella no le interesa el comino, la boda, ni hacer una fiesta, ni nada. Entonces lo deja todo en manos de Alice. Después se arrepiente claramente cuando ve que Alice ha hecho todo por los cielos, pero sigue como que, ay, no sé, y acá aparte que ves la nostalgia de Bella cada vez que se acerca el día, de cómo de abandonar a su papá, dejar toda esta parte atrás. Es que ella deja mucho más que solo a su papá, deja toda una vida. Lo sé. Bueno, pues técnicamente el matrimonio es eso, como que deja una vida atrás. Pero no una vida como la de Bella, que literal es una vida, porque ya no va a tener vida. Bueno, lo sé. Pero vemos esa nostalgia y ella es muy bonito. Y me encanta el padre, es hermoso. Y en una parte le dice como, si mi techo siempre va a ceder a tu techo o algo así, o nuestro. Y es como, ay, qué linda. Obviamente se lo dice desde todo el cariño del mundo. Es como, te amo, hija, y sabes que si algo no funciona, no tenés que avergonzarte. Siempre voy a estar aquí para ti. Sí, es hermoso. Además, todos creían que estaba embarazada. ¿Por qué? Se casó a los 18. Se casó a los 18 y antes nadie se casaba a los 18. Sí, muy raro. Siento que se pusieron como que no se casaron a los 18, pero... y ahora nadie se casa. Siento que esta película es muy interesante. Muy interesante. Es que en esa época, también, hablando de coso, era muy raro ver que una chica se casara si no era por embarazo. Para cubrir un embarazo, ¿me entendés? Porque todo lo cubrían. Los padres la hacían casar por cubrir algo. Y me encanta esta película. Siento que le podemos hablar mucho de ponerle la boda. Es muy linda porque acá vemos nuevos personajes como las primas de Edward de Alaska. Ajá, que son muy importantes para más adelante la película. Y una de ellas era pareja de uno de los amigos de Victoria que intentó matar a Bella y los lobos lo mataron. O sea, resumido así es, porque la cosa es que ella le tiene cierto rencor a Bella en sí y a los lobos. No culpa a la familia, o sea, básicamente Edward y todos los demás son X a la par. No le afecta su relación, pero sí odia a Bella. Y a pesar de que sabe que Bella va a ser uno de ellos, básicamente, igual la odia y es como, no quiero estar aquí, no quiero hacer estas cosas, o sea. Sí, y también aparece Jacob, que era alguien que estaba perdido. Y vuelve y aparece acá y es como, no quiero arruinar nada, pero quería desearte lo mejor. Y después todo se va por el drenaje porque pues se da cuenta... O sea, no sé cómo decirlo. Se da cuenta de que
no la va a transformar ahora, sino la va a transformar después de su luna de miel. ¿Saben a lo que nos refirió? ¿Y qué dice? La va a matar. O sea, Jacob dice que la va a matar. Me encanta. Y ese es el problema. Bueno, para Edward también era un conflicto gigante este hecho. Que Bella quisiera, siendo humana, que pasasen estas cosas. Él tenía miedo de matarla. Porque decíamos como que ellos no podían controlar su fuerza, no podían controlar... O sea, es difícil, porque te toca y te puede romper, eso era literal en ellos. Tenían que estar demasiado controlados para poder lograrlo. Y me encantó la parte de Edward, porque él anhelaba el matrimonio, ¿me entendés? Anhelaba el casarse porque teniendo en cuenta que Edward viene de 1900 y tantos, entonces él era más... ¡Ay, sí! Chapadita la antigua. Una chapadita la antigua y nos encanta. O sea... Edward siempre quiso esto, ¿me entendés? Y me encanta. Al desatarse esto, se va el Jacob. Pero es que yo no entiendo. Es que siento que cada vez que iba estaba esperando que Bella dijese que no lo iba a hacer, que se cancelaba todo. Y siempre decía, Bella se sacaba algo, el matrimonio. Se sacaba algo nuevo y Jacob no podía con su genio porque es un hombre lobo también y porque es así personalmente, claro. Y me encanta porque también los lobos acá interfieren, es como ellos aceptaron la decisión de Bella por el tratado y todo lo aceptaron y están tratando de hacer que Jacob no se mande una en la que desate la guerra, porque ellos viven en paz con los vampiros, ¿me entendés? Ellos no, o sea, con los Cullen no son un problema para ellos. Entonces agarra y todos están ahí expectantes y viendo, tratando de que Jacob no bate a Bella en el proceso y cosas así. Y que Jacob no se manda una... Por eso que lo hace, intenta pelear. Pero aún así los Cullen son muy, supongo que los años. Sí. O sea, son pacíficos en el trato de que encima lo entienden a Jacob y dicen, bueno, vamos a iniciar una guerra por esto. Te entiendo, Jacob, pero sí, llévatelo porque hay otros vampiros acá y dudo que acepten el no. Pero también en la que el sufrimiento de Jacob me mata, pero... ¡Ay, Jacob! Ella ya tomó una decisión desde la película pasada. O sea, desde la tercera. No, técnicamente ella tomó su decisión desde que lo conoce a Edward. Es verdad. También no se quiere casar, no se había querido casar con él, pero siempre pensó que... Él era su compañero de vida. Exacto. La verdad. Bueno, el tema es que después de esto vemos cómo se van de luna de miel y resulta ser que pasa lo que tiene que pasar. Y Bella comienza como que a tener... a enfermarse. Huecos en su memoria, aparte de enfermarse, pero es que ella tiene huecos en la memoria. Todo comienza con huecos en la memoria. ¿Qué partes que no recuerda bien o que no sabe exactamente cómo llegaron a donde llegaron? Y después, bueno, se enferma y se da cuenta, güey, creo que estoy embarazada. Y es bien traumático porque literal, a esto discutíamos con la Nay. La cosa es que la Nay dice que técnicamente el bebé, por el tiempo calculábamos, la Nay decía que recién tenía unos días, una semana como mucho. Yo digo a la Nay que no, que ya debe ser que tenía... Técnicamente desde que se concibió fue la primera noche que ellos estuvieron juntos. ¿Por qué? Porque un bebé no patea hasta que no pasan más o menos los 3 meses, ponele, no estoy segura bien ahora 3, el tiempo. 4, ponele. Pero yo le digo a la Ney, ella dice, sentí que algo me pateó. Y yo le digo a la Ney, es de la primera noche. Y ella me discutía que no. ¿Pero por qué te digo yo? Porque tiene sentido el tiempo que pasa del embarazo de Bella. Pero vos te ponete a pensar, desde la noche de bodas, ponele que sea el 30 de agosto, y ella lo tiene como al 30 de como septiembre. 2 semanas de luna de miel en la que ellos no pasaba nada, ¿me entendés? Sí, pero tuvieron la primera noche. Bueno, yo digo que ellos lo concibieron la primera noche, Anay. Capaz que tenés razón, pero... Porque ponete a pensar, o sea, ¿cómo va a dar la patadita? Y después pasan 12... Porque pasan 2 semanas después de que ella se da cuenta que... Y pasan como 5 semanas porque ellos... 2 semanas que están ahí en el... No, pero, o sea, yo digo que pasó técnicamente 5 semanas en total de todo el embarazo. Desde la concepción hasta cosa, porque cuando ellos vuelven, Jacob va a verla, escucha, Jacob va a verla y dice, llegaron hace 2 semanas. Por eso... O sea, desde el momento en el que ya había pasado un mes del embarazo, ¿no? O sea, y de ahí pasa como 2 semanas más, o sea, ¿cuántas semanas era? Unas 6 semanas.
O sea, casi 2 meses estuvo embarazada. Para mí por el tiempo tiene que haber sido desde la noche de bodas. ¿Qué cosa? Un embarazo, una discusión de... Bueno, pero sí, volviendo al tema, es la que muy gracioso antes del embarazo, de que quien buscaba a Coso era Bella. Bella siempre fue ella. Siempre fue ella, era y una... es que yo entiendo el miedo de él a matarla en el proceso, güey. Yo no entiendo... También besarla le costaba un montón para no herirla. También entiendo el miedo de ella de que cree que al ser vampiro no va a sentir lo mismo que era humana. Y claro, puede ser que tenga también razón. tiene sentido por el hecho... Tiene Espera. Porque a todo el mundo le decía, cuando te transformes no vas a querer nada que no sea sangre. O sea, puede que estés un año tratando de beber sangre y que no te importe nada ni nadie más. Entonces ella no quería que pasar su noche de bodas sufriendo de dolor y después solo querer comer, beber sangre y dejar a su maridito a un lado mientras... ¿Me entendés? O sea, tiene un poco de sentido de la lógica de los dos. O sea, vos te pones a ver, te pones los zapatos de cada uno y vos podés entenderlo. Siento pero y al estar embarazada, Bella no se sabe qué es, porque nunca se vio algo así, que es en la historia de los vampiros no existía. Vampiros no, o sea, imagínate, Edward cree que va a ser un vampiro como él. No solo, piensa que va a ser un monstruo, porque ni siquiera sabe exactamente si sería un vampiro o no, o qué sería lo que nacería de ese. Es verdad, de eso. Y siento de que al no tener el apoyo de Bella, de Edward, que es su marido, Bella, tampoco tuvo muy en cuenta, ¿me entendés? Pero yo creo que sí, o sea, Zeus, capaz que me linchan por esto, pero creo que tener un hijo no es solo de una de las dos partes, algo en conjunto. Entonces, no sé, siento que... Bueno, al no tener el apoyo de Edward, Bella recurre a Rosalie, que ella siempre estuvo con esta nostalgia de que no quería ser vampiro. Ella quería una vida humana, envejecer, pero si nunca hubiera sido vampiro, Rosalie hablando específicamente, nunca hubiera conocido a Emmett, porque es muchos años después. Y ¿me entendés? Es muy interesante. Siento que todo es parte de algo, de un destino, ¿me entendés? Destino, vida, no sé lo que sea. ¡Ay! Bueno, destino o vida, ¿me entendés? Y es muy interesante, en la que, bueno, retomando a esto, pide la ayuda y la protección. En sí es la protección, porque Edward lo que quiere es que Carlisle le saque al bebé de adentro. Básicamente que le realice un aborto, porque no saben qué pasa, porque encima Alice dejó de ver el futuro, como que de repente ya no sabe qué pasa con Bella. Y eso los asustó en la familia, y de ahí llama a Bella diciendo, creo que estoy embarazada. Y ahí comienza todo este tumulto, porque decir, también había historias en la historia vampírica, de que si transformabas a un niño en vampiro, al todo el clan lo mataban. Entonces también era el miedo de qué pasaría, ¿me entendés? El miedo de todos, había miedo por todo y por cualquier cosa, Pero ¿qué sucede? Bella no quiere. Bella quiere tener ese bebé porque dice es fruto de nuestro amor. Bueno, y acá aparece Jacob volviendo a la vida, y algo más es el padre de Bella, en la que, o sea, no sabe qué le pasa a su bebé, o sea... Y lo peor de todo es que yo siento que técnicamente Bella decía, bueno, tenemos que darle la noticia que qué sé yo, que los dos se han muerto en un accidente en la ruta cuando iban a algún lado en su viaje, ¿viste? Pero yo siento que Bella, una parte de ella no quería despedirse de su papá, no estaba dispuesta a dejar esa vida, porque seguía dándole largas a su papá. Seguía dándole largas y largas. Y se ve que también como Jacob se entera por él, ¿viste? Y se ve el sufrimiento de él, de la preocupación de saber por qué su bebé. Jacob se da cuenta, y obviamente ¿qué va a pasar? Pero él cree que ya se transformó. Bueno, es que se da cuenta y tiene culpa a Edward, porque él le dijo, tú la vas a matar, tú, ¿me entendés? Bueno, va y se entera de lo que está pasando y todo es acá como que voy a matarte, Edward. Y ¿me entendés? Comienza una guerra y Edward está como que cuando pase lo que pase, si quieres matarme, te voy a dejar hacerlo. Porque yo no puedo vivir sin ella. Porque todo el mundo sabe de que realmente hay, como te digo,
como que es una muerte inevitable. ¿Por qué? Porque Bella va debilitándose tanto que, o sea, pasaron 4 semanas técnicamente de hasta cuando Jacob se entera, cerca de 4 semanas, y básicamente Bella no puede comer. Está en base de mordiditas de algo para mantenerse viva y apenas si puede beber agua. Entonces como que saben que su corazón no va a resistir al parto, saben que crece muy rápido y que, o sea, literal cuando Jacob la va a ver tiene la panza así gigante de como unos 5 o 6 meses o más. Y se dan cuenta que, güey, estás esquelética, estás tan flaca y llena de moretones y costillas quebradas que no creen que va a poder resistir su cuerpo una cosa como el parto, que es algo muy, o sea... Sí, para una mujer es difícil, imagínate para una débil, enferma. Es mucho más traumático. O sea, ni siquiera era seguro que el feto llegara a término. Al enterarse los hombres lobo de esto, obvio que quieren asesinarla, ya que, o sea, que Bella, y ellos no saben tampoco creen que es un monstruo, o sea, y quieren matar a Bella con el bebé, no le importa. Antes de que nazca. O sea, siento que es muy horrible porque ya no pertenece a ellos, ¿me entienden? Rompe tratados, por así decirlo. Y aparte porque lo que sea que esté por nacer puede ser un peligro para la comunidad que ellos tienen que proteger. Y yo sí lo entiendo a esta cosa de proteger a la mayoría, o sea, sacrificar a uno por la mayoría. Sí lo entiendo, entonces como acá y Jacob se da cuenta de esto y dice como que no voy a dejar que maten a Bella, decide irse de la manada y decide avisarle a los Cullen y proteger a Bella y todo. Esta parte es muy interesante, ya que hablando de los lobos, es muy interesante porque al ser descendiente directo de uno de los primeros, por así decirlo, era Jacob, era otro de la manada y no sé qué más, eran pocas personas que eran descendientes directos. Porque los que se transforman en lobos no necesariamente son, como no sé, por ejemplo, ella es nativa y se casa con un no nativo y tienen un hijo, su hijo sí se puede transformar, porque tiene los genes. No necesariamente tiene que ser de las familias originales. Exacto. Ese es el tema. La cosa es que Jacob, al ser su familia, es descendiente directo de los primeros, ¿me entendés? Y es como que de ahí viene quién es el alfa. Y técnicamente Jacob tendría que ser el alfa, pero él no quería hacerlo, entonces le cedió el lugar a alguien más. Y al cederle el lugar a alguien más, él se convierte, por consiguiente, en alguien que tendrían que todos seguir y respetar. Por eso, al ser el alfa, otro más, él tiene que como agachar cabeza, por así decirlo, y él no era así, él no le gustaba. Dentro de todo, en su genes tenía el... Sí, pero era algo que no quería, o sea, él no quería, luchaba con esa parte de él, que estaba hecha para ser alfa, para ser un líder. No quería hacerlo. No le gustaba nada de esa vida. Y en este momento fue cuando tuvo que tomar la decisión y dice, bueno, me voy. Y es algo difícil porque no es como que el lazo que hay entre los lobos se rompa así nomás. Y cuando decide irse aparte y se convierte como en un alfa completo. O un hombre, un lobo solitario. Sí, pero toma como que acepta su lugar. Sí. Y se desliga de la manada. Sí, es muy interesante. Encima los lobos, todo el mundo escucha, toda la manada escucha sus pensamientos. O sea que los Cullen sabían en el momento que se entere Jacob que todos los demás iban a saber y que ahí iban a tener que enfrentar algo. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que en este momento comienza esta guerra silenciosa porque los lobos quieren matar a Bella y por consiguiente se van a llevar a toda la familia puesta. Porque obviamente ellos van a proteger a Bella. Y comienza toda esta cosa en la que también ves a los Cullen débiles, súper débiles, porque no pueden salir a cazar porque los lobos los están vigilando constantemente. Y aparte porque están tratando de proteger a Bella. Y es muy épico ver cómo también después otros dos amigos de Jacob que se van con él. Y aceptan su yugo. Su liderazgo. Y lo más épico de esto es que ellos pierden la conexión que tenían con la manada. Porque al ser una manada, al ser una otra manada es como que tienen su propia conexión, ¿me entendés?
Y es muy increíble, me encanta la parte de los lobos también porque es muy interesante. La parte de cómo formuló el mundo. Entonces agarra y se da cuenta de que dice Jacob, mentalmente lo piensa, dice como que, pues obvio que no la deja comer, ella no quiere comida normal, quiere sangre. Y entonces se les ocurre ahí, finalmente se les prende el foquito a todos y dicen, güey, capaz que sí, capaz que como lo que él necesita es sangre humana y no comida ni sangre animal, porque ellos le podrían haber dado sangre animal a Bella, pero dice no, porque encima se está desarrollando. Es verdad. Entonces agarra y le dan sangre humana y ahí Bella como que comienza notoriamente a mejorar, no muchísimo, pero mejora. Y bueno, y pasan unos días, o sea, todo esto pasa como que en una sola semana. Menos. O menos, y ya se dan cuenta que Bella va a tener en cualquier momento y dice tenemos que estar bien para poder ayudarla. Porque si en el momento que nazca es aún más posible que los lobos los ataquen. Hablamos de la parte en la que ¿qué es lo que siente Edward? Porque Edward no acepta, puede proteger a Bella, pero o sea, después de no este evento en el que se dan cuenta que puede quizás ella tenga una chance de vivir, ahí él recién como que sí, tiene pero su quiebre. nunca aceptó, o sea, incluso en Exactamente. ese momento Bella le dijo, tú criarás a este bebé aunque yo no esté, ¿me entiendes? Y él Y él es nunca como que no, aceptaba. porque nunca me tuviste en cuenta, o sea, no puedo vivir sin ti y ahora quieres que me haga cargo de algo y es como, Bella, sí, ahí ve, esto es lo que me gusta de Bella después de la segunda, de la tercera, en el comienzo de la tercera película es cuando ella comienza a mantenerse firme y siento que así también provoca que Edward sea más consciente y más firme y más traído acá, porque siento que él al considerarse un monstruo se desliga muchísimo de los sentimientos humanos en sí. Es muy triste esa parte de que ahí también te das cuenta del matrimonio, que es complicado. Y más en este tiempo de que siento que Edward es verdad, como que dice la Ru, se tiene que poner firme porque Bella... yo no sé qué hubiera hecho Edward si Bella moría, realmente no hubiera vivido. Sucede esto de que es el día del combate. Saben que están débiles, sin defensas. Qué horrible que es la parte en la que pues que Bella te comienza el trabajo de parto, que comienza es el el día trabajo de comer. parto y, o sea, justo ese día también se les ocurre los lobos. Es que los lobos atacan porque creo que es como que ya no se aguantaban. Ya estuvieron muchos días técnicamente desde que no se saben enteraron. cuándo nació, pero No saben cuándo van a nacer y dice como que no podemos dejar que esto llegue. Y justo esa noche Bella entra en trabajo de parto, pero es tan impresionante. Sí. Uy, se quiebra, o sea, es así, se quiebra, así, se le quiebra la espalda, ella se va hacia atrás. O sea, la reacción de los actores en ese momento, cómo lo interpretaron, fue tal cosa porque creo que todos nos sentimos así en ese momento. Muy, fue como, horrible. nos paralizamos. Muy paralizante porque se siente la cómo se cadera, quiebra la rodilla. Y obvio, sí, y Edward la llega a agarrar, pero, o sea, fue una sorpresa. O sea, si no la agarraba igual se mataba. Ajá. Porque se iba a reventar la cabeza contra la punta de la mesa. Esa mesa, súper. Siento de que fue muy impresionante, los agarró de sorpresa e incluso los vampiros, aunque tengan velocidad, no pero podían fue muy reaccionar más choqueante, rápido, te juro, ¿me entendés? porque las chicas, Alice y Rosalie, estaban una a cada costado de Bella, pero cuando pasó Como que esto pasa se en quedaron, cámara lenta, te juro, ellas se quedaron como, no se podían mover, literal no se pudieron pero mover. creo que es como esas acciones que pasan lento en tu mente, pero pasan rápido en la vida real. Claro, y el único que llegó a reaccionar fue Edward, porque hasta Jacob se quedó como... Es muy impresionante. Y bueno, y después todos reaccionan, obviamente, ya cuando Edward la tiene ahí, y reaccionan, Siento y que comienza todo y se dan cuenta que Bella comenzó en trabajo de parto. Y bueno, es muy impresionante la parte en que tienen que sacarle al bebé de la panza. Es muy Porque lo peor de todo impresionante. es que la cuchilla no atraviesa la piel. O sea, atraviesa la piel de Bella, pero no puede sacar al bebé. ¿Por qué? Porque es como porcelana toda la bolsita que cubre al bebé. Es igual de fuerte que ellos. Entonces... bueno, la cosa es que es muy impresionante cuando la sacan al bebé de ahí y como en el momento es que Bella, en el momento en el que logran sacarla, ella pues,
básicamente pierde toda la fuerza. Sí, pierde toda la fuerza, o sea, Lo se poco- desangra, Ajá. se rompió la cadera, se rompió, siendo humana, imagínate, imagínate. Entonces como que la luz. su única motivación para resistir hasta ese momento era que el bebé estuviese a salvo. Una vez que el bebé salió, ella como que ya su corazón se comenzó a parar. Fue tremendo, fue muy duro. Y más para los demás ver que como no sabe si vive, muere, porque está muerta ella. Y le inyectan el veneno, Edward la muerde. Y está tan desesperado y no sabe qué hacer, Edward, pobrecito, me da una pena de que si va a vivir, va a morir, porque en ese momento Pero no sabes. sí, pero para este momento lo bueno es que Edward ya como que aceptó su bebé. Es verdad, aceptó su bebé. Y solo quiere proteger a ambas. Y ahora está tratando de proteger a la madre y está... Encima no estaban los otros. Es el verdad. peor momento en el que decidieron hacer el bebé. Claro, porque dijo, qué mejor que ahora que no está mi abuelo doctor. Qué bueno que no están mis otros Tíos protectores. protectores. Bueno, Muy impresionante esta película y siento que le hicieron muy bien porque es una primera parte chiquitita, la luna de miel, el matrimonio, pero luego tú saltas y el embarazo, la luna claro, de lo miel. que más vemos es la parte del embarazo. O sea, qué traumático. Me encantó la primera parte, siento de que no fue aburrida. Es No verdad. sé si dije que fue aburrida. El libro de lo desmiento porque fue muy interesante. Me verdad. estuvo atrapada todo el tiempo porque no sabes. Y encima al final, El final es No épico. sabes. Jacob en su desesperación y dolor dice, lo voy a matar. pero no mató a Edward primero, Pero- mató a su bebé. Ajá. Que fue para él El es que un causó mal. el daño, el que mató a Bella, toda la culpa se recae sobre el bebé. Entonces él va y... ¡ay! Esta parte es épica. Wow. Y es algo que no mencionamos, ¿no? Es verdad. Bueno, la imprimación de El lobo. con alguien, con otra persona. Es como algo que lo ata a esa persona porque él dice pues ser su Es amiga, cualquier su cosa hermana, que la persona necesite. necesite. O sea, me encanta. Ujú. Y Y entonces él se imprima de Renesmee y fue como, ¡oh! Porque es épico, porque sentís toda la explicación ahí en ese momento, te la dicen cómo él lo siente y cómo en su coso se da cuenta, como que tiene una visión con Renesmee, ¿me entendés? Y se da cuenta que es ella, la persona Sí, de la que sí. se imprima. Y es como, es todo lo que él cuidaría y protegería por el resto de su vida. sí, Sus vidas quedan ligadas, quedan unidas de manera irreversible. me encanta de que Y hay como es un toque épico. de magia en esto, un Ujú. toque de Bueno, sí, técnicamente la razón de que existan los hombres lobos es como mágico porque son como ellos eran como chamanes, Ajá. los primeros y Y cosas les así. rezan a ¿viste? sus dioses para que puedan ser protegerlos. Muy bueno esto, o sea, Ujú. la parte de los lobos es muy interesante y la de los vampiros también, pero esa imprimación con Renesmee hace que sucede la batalla Bueno, este es de, sí, la más sagrada ley de los vampiros era, de los hombres lobos. no escuchas, de los vampiros era que nadie sepa de ellos. La más sagrada de los hombres lobos es que deben proteger a la persona que se impriman. O sea, Jacob de Renesmee no les queda de otra, por más que Renesmee sea mitad vampiro, no les queda de otra que protegerla. ¿Por qué? Porque ya es parte de su manada. Y es hermosa la parte. Sí. Y es como que ahí se da esa pequeña lucha de poder y vos ves esto y vos decís... ¡ah! Y es como... Y ellos no encima pueden romper esa ley. el otro líder, el otro alfa, como que sabe, pero quiere matarla porque no sabes qué es todavía. Claro, porque o todo sea, pero nace quiero desde matarla, miedo. pero hay algo más fuerte también que corre por su sangre, este instinto de las leyes Ujú. que se deben cumplir. Ujú. Pero Pero y también porque choca las dos leyes. Ajá. Protegerla de quien se imprima y proteger al resto, ¿me entendés? Y es como que, güey, ella no sabemos qué puede ser, si puede dañar al resto, si... Pero es parte en la de- parte de esta ley es como que demasiado fuerte. Es la principal, Ajá. así, allá Y no arriba. pueden ir en contra de ella. Y es Sí, épico. es Y así muy- termina, pero Bella muerta. ¡Ah! Vela muerta. Vela muerta. Imagínate verla en el cine, yo no la vi. La vimos en chafa, en CD, no en chafa. se ve. En CD. Era pirata. Sí, El primero era pirata, los otros no. Los otros eran originales, pero Pero bueno. eh, Bueno, el tema es que qué final más
épico. Y después comenzamos la segunda parte del final, que es Se llama Amanecer, ¿que no? Amanecer parte 2. Parte 2. Me encanta. Siento de que... ¡Ay, no! Es que está muy buena. Mira, yo creo que esto es un tema que quería que habláramos muchísimo, era la transición, porque básicamente Bella durante el embarazo estaba muriéndose. Su cuerpo humano iba muriéndose porque no podía sobrevivir a lo que llevaba adentro. O sea, el bebé no era compatible con su cuerpo y la estaba matando. Y el momento de ella muere y vos ves, o sea, increíble trabajo el que hicieron con esa muñeca de Bella. Es impresionante. La cosa es que ella era hueso y cuero nada más, así. ¿Y cómo se va? Tan flaquita, tan chupada. Y vos ves en el inicio de esta nueva película, ves cómo ella de a poquito se va siendo la Bella normal, pero mejorada. ¿Ves en la película y en los libros cómo el veneno va tomando todo? ¿No? Para mí hay algo que yo quería hablar de esto, era de que los vampiros, como que en otras cosas, mueren, ¿no es cierto? Mueren y la sangre de vampiro o la mordida de vampiro, ponete en Vampire Academy, en Diario Vampírico, ellos tienen que morir para con la sangre del vampiro adentro. Tienen que morir para transformarse y completa la transformación cuando beben sangre humana. Bueno, la cuestión es que acá es como que para mí es que ellos nunca mueren. Exactamente, porque técnicamente Edward reanimó su corazón a tiempo, ¿me entendés? Ajá. O sea, ella no murió. Siento que si muriera, el veneno no hubiera hecho efecto. Efecto, sí. Yo creo que ella nunca murió, ¿me entendés? Para hacerse un vampiro. Y con esto lo confirmamos porque yo me estaba acordando que el Edward le dice a Carlisle como está muy quieta, no está pasando nada, y él le dice, recuerda qué tanta morfina le inyectaron para que pueda nacer la bebé. Y el veneno, o sea, y eso todavía está en su sistema. Y entonces el veneno va haciendo y dice, escucha su corazón. Y él le dice, es muy débil, pero su corazón aún late. Sí, muy interesante. Siento de que él va tomando todo, o sea, como que la sangre ya no es sangre, es blanca, ponerle así. Es veneno. Es veneno. El hueso, la piel, todo es como el color del veneno, ¿me entiendes? Blanca. Por eso se ve como cuando se quiebran algo, se ve como porcelana, pero no es como que toma todo, ¿me entendés? Sí, me encanta esa parte. Bien. Entramos en la que Bella despierta. A mí me pareció que es muy exagerado el hecho de que Bella sea tan perfecta. ¿Por qué? Porque literalmente no mata ni un humano. No es que quiera que haya matado, pero quiero decir, el control que tenía ella era muy sobre exagerado. algo, era exagerado sobre algo que no se puede controlar en sí. Por lo menos no las primeras veces. Yo siento que también esa parte me hubiera gustado de que Edward sea el que la tenga que agarrar. Ajá, no para digo controlarla. Exactamente. Ponele con Charlie, bueno, eso es más después, ¿no? Bueno, pero con Charlie es entendible. Ya Es como que su padre. tiene como un peso. Pero siento que con Extraño ella se controla mucho y es muy perfecta y me da bronca. A mí también me parece que la hicieron tan perfecta que era irreal. ¿Por qué? Porque hasta los vampiros tenían sus cositas. Y en cambio Bella era como que, ay, yo soy más fuerte, yo soy mejor, más inteligente, yo puedo con esto, puedo con esto. Yo me puedo con controlar, o sea, y siento de que ese era un tema que no me gustaba, siento que salía del eje de lo canónico, como le dicen. Si me estás diciendo que los vampiros en su primer año les es más difícil se puede controlar, incluso Edward mismo no se podía controlar, Alice misma tampoco, ¿me entendés? Siento de que es muy irreal, rompe eso, y rompe que me hayas dicho todas las películas anteriores que no se pueden controlar. Incluso Rosa te lo demostraron. Te demuestran, o sea, no es así nada más. Y me venís como que Bella es muy perfecta. Ay, no, me cae re mal eso, porque siento de que las hacían como irreales. Es que bueno, que conoce finalmente a Renesmee y le están por decir al padre de Bella que pues se murió. Y se tienen que mudar, y acá empieza el conflicto otra vez. Jacob con medio pesadito y dice como que en su parte egoísta de decir no quiero que se vayan, y aparte porque si se iban, ¿qué iba a pasar con Renesmee? Y él como que tienen esta necesidad de estar cerca de la persona de la que se imprimaron para asegurarse de que esté protegida, ¿me entendés? Entonces era como que ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Renesmee? ¿Me entendés?
Entonces agarra y le dice a Charlie que algo pasó con Bella, pero para sobrevivir se tuvo que transformar en otra cosa, que no haga preguntas, que acepte lo que le dice, si quiere volver a ver a Bella. Oh, es impresionante esa parte. Vos ves el amor de padre es tan fuerte que Charlie es capaz de aceptar esto, aceptar toda esta rareza y no hacer preguntas. Porque también Jacob mostró algo para que se mostró que él era hombre lobo, porque si no, ¿qué iba a decir otro? No iba a creer en nada, ¿me entendés? Y siento que aceptó tanto esto, ¿me entendés? Porque no quería perder a su hija. A su hija, ¿me entendés? Así sí. Entonces Bella y Charlie se encuentran y ella logra controlarse y lo que sea. Y es, güey, lo que acepta Charlie porque la ve a la bebé así y encima se parece a Bella y es como, ¡ay, qué raro! Y después pasan una semana y resulta ser que la niña ya está de este tamaño y encima comenzó a hablar y aceptó muchísimas cosas por amor a su hija, sí, por mantenerla cerca. Siento de que sí. Y es impresionante. Y bueno, se desencadena todo el problema de esta película, que es que la prima de Edward la ve a Bella y a Renesmee, y la ven, es una niña, y encima se resulta ser que es una niña con sobrenatural, y dice, ¡oh! Transformaron una niña. Y yo siento que sí, en su parte rencorosa, decir, güey, no te puedo hacer nada yo, pero puedo decirle a ellos que tú cometiste un crimen. Y se va con los Vulturis y le dice, Vulturis, que son unos hijos de... Como ellos son inteligentes, por así decirlo, aprovechan cada oportunidad para de que era la oportunidad. Pero ya tenían esa pizca también con los Cullen de que se estaban convirtiendo en un problema porque era una familia con mucha influencia en su mundo, cosa que no era bien vista ante los Vulturis. Y era una familia poderosa. Por eso. Porque ya tenían varias, además de influencia, poder, sí. ¿entendés? Poder de dones. O sea, tenían a alguien que influía en las emociones, alguien que podía ver el futuro, alguien que leía los pensamientos, alguien con super fuerza. Y encima ahora alguien que tenía un escudo. Era Bella. Que era Bella. Y encima ahora tenían esta adición a la familia que no sabían qué podía hacer. Ajá, exacto. Aquí nos aparece esto. ¿Y qué sucede? Se aproxima una guerra en la que... Y Alice lo ve venir. Cuando hacen esto los Vulturis es como que no dejan registro, no dejan a nadie del clan vivo. Solo a uno, para que sea parte de ponerle, o a los que necesitan de su ejército, ¿me entendés? Y siento que solo usaron la excusa de la bebé para que... obtener lo que querían. Ajá, sí. Hablando de la bebé... también es otro conflicto, el hecho de que ella crece muy rápido, o sea, no se sabe claro, por qué, no saben si va a vivir, va a morir, si qué va a pasar, o sea, Bella llevaba 3 días despierta y la bebé ya parecía un bebé de 3 años. Y después pasa una semana más o menos y la bebé ya tiene, parece como 5 o 6 años. ¿Verdad? Y crece muy rápido, y esa es una de las problemáticas de esto, aparte de la guerra con Vulturi, el tiempo que se les pasa muy rápido, porque es una semana, pero para la vez como hubieran pasado 2 años de su vida, ¿me entendés? Entonces, en su crecimiento hablo, ¿me entendés? Y físico, su madurez mental también. Porque ella es muy madura hasta desde bebé. Y es una cosa... Y es muy inteligente, o sea... Explícame a un niño cuánto tarda en hablar, y este bebé ya cuando tenía los 5 años hablaba casi como, o sea, su fluidez al hablar y todo era la de un adulto casi. Y también era como que a Bella le daba, en los libros más te aparece como que a Bella le daba un poco de miedo la bebé, ¿me entendés? Porque le decían, mamá, ¿me lees un cuento? O como que reflexionaba del cuento que leía, ¿me entendés? O sea, era un niño de 5 años, ponele, 4 o 3 años, y que te reflexionaba de un libro de los 3 cerditos y era como muy de miedo para verla en los libros. En la película como que no lo dicen, no te lo demuestran tampoco te lo demuestran, o sea, y siento que Bella siempre tuvo amor por su bebé, que siento que, como decíamos... Que sobrepasaba cualquier miedo también. Ajá, sobrepasaba cualquier miedo, y Edward aceptando también a la bebé como que se dio cuenta de que era algo más. No era solo que pertenecía a un pedacito de Bella. Pero escucha usted también el hecho de que la bebé, aún sabiendo lo que, porque ella sabía
todo lo que sus padres sentían desde el momento en que la concibieron, ¿me entendés? Exacto. Y ella tenía esa conexión con ambos de una manera en la que, güey, literalmente la primera vez que vio a Bella la tocó y le mostró todo lo que había, todo lo que tenía con ella, o sea, todo el embarazo. Cómo lo vivió ella por dentro y cómo fue la primera vez que la vio cuando salió del vientre. Imagínate, sabía lo que Edward pensaba sobre ella. O sea, y aún así muy ves un bebé interesante. que no está... Es increíble porque ves un bebé que no está traumatizado por eso. Exacto. Porque ves ella un bebé lo entiende al padre y lo acepta. y lo entiende de una manera muy madura para Por su eso bebé te de edad, digo. ¿me entendés? Está muy buena. Me encanta la bebé. En la película era como... ¡Ay! O sea, se le acaba el tiempo. Es verdad. Y más para Bella que la tuvo solo, ¿qué? 3 días, ya en 3 días ya se le iba. Y me encanta también esta familia que se forma con Rosalie y Alice. Más con Rosalie y Emmett, que ellos nunca... Ellos se pudieron- convierten como en los protectores de Renesmee de una Porque- manera que vos decís, o sea, se puede entender como en los tíos que serían Jasper y Alice, los abuelos, pero no, ellos se convierten en algo más poderoso para la bebé. Porque la bebé se mueve y ellos se mueven en protegerla todo, en todo el tiempo, ¿me entiendes? Obviamente no así 100%, pero me refiero en cualquier cosa que Y necesite siento de la bebé también están ahí que era como esta segunda oportunidad para ellos. para ellos de que tuvieran un hijo, porque Una familia. una familia al no poder nunca embarazarse, Porque es verdad, nunca Emmett y envejecer. Rosalie siempre que... Emmett también quería una familia. Obviamente que se daba cuenta que no podían tenerlo y la había aceptado, pero esto fue como la oportunidad para ellos Ay, de tener una sí, familia. me encanta y la... es hermoso. No sé si en los libros te muestran mucho esta parte, pero en las películas sí. Uy, qué linda que es esta parte de que ser de tía al menos te... Y ser tía de la mujer que como que no te agradaba mucho, ¿viste? Y al final también dan conexiones con eso porque van a vivir, van a ser familia por siempre. Sí, me encanta. Ah, y la parte de Jacob. Ay, Dios, Jacob. ¿Qué pasa? Jacob es súper protector con Renesmee. Y por supuesto que sí, se supone que los neófitos son un desastre. ¿Me entendés? ¿Qué no iba a Pero- pensar que Bella podría ir, por más que sea su madre, qué no iba a pensar que Bella podría matar a la niña en un... Porque la bebé tiene sangre humana, como que corre sangre por su vena, pero también corre el veneno. Es como una mezcla muy rara, ¿viste? O sea, y siento que es muy raro. Es que es muy raro. Sí, ya sé, pero es entendible, te dan buenos argumentos. Bueno, vamos a las cosas, al meollo del asunto. El tema es que acá es la guerra con los Vultures que se tienen que preparar y la posible pérdida de Renesmee. Y entonces ves acá como Alice desaparece y Bella y los demás quedan acá y comienzan a reunir testigos porque ellos no quieren ir a una guerra. Pero dice, quizás si mucha gente puede ver cómo nació Renesmee y lo que es, no nos maten. Como No le comienzan a asegura, buscar- pero dice, pues es una posibilidad. Entonces comienzan a buscar testigos por todas partes, con todos los amigos de Carla y todo ello, porque ellos en algún momento se separaron de su familia y fueron por otros lados también. Ajá. Entonces, bueno, la cosa es que comienzan a buscar testigos y comienzan a preparar, no, ellos no se preparan para pelear en sí, pero sí comienzan a mostrar sus habilidades para ver cómo pueden ayudar si es que llegaran a combatir. Ay, sí, Y comienza el entrenamiento de Bella. Y ves como que, ajá, el entrenamiento de Bella, de que saber que tu don es como decía una chica, los dones lo tenían en la mano y ahora lo tienen en todo el cuerpo, ¿me entendés? Y dice como que esto, Bella se sentía inútil, porque por más que tuviese el escudo, de nada le servía, decía ella. Ajá. Y entonces es como que comienzan a darse cuenta que ella lo puede desarrollar para proteger a los demás. Tal vez no al 100%, pero sí en un porcentaje que les dé chance de no morir. Entonces comienza todo este entrenamiento y vos vas viendo... Es como, ay, es que es muy genial, aparte Sí. cómo ves cómo se van relacionando unos con otros y cómo va ella afrontando esta nueva vida y estas nuevas posibilidades y cómo, ay, es que es hermoso, me encanta la familia, cómo se ve, cómo profundizan en esos temas.
Creo que me la parte encanta. que más me gusta es esta parte donde están el día previo a la guerra. Sí, Y ay, que no. Edward le dice a Carla, y nunca te agradecí por mi maravillosa, increíble vida. Y es hermoso porque es real, ¿no? Él siempre lo vio como un castigo el que lo haya transformado. Al igual que Rosalie. Eran Y los también, dos. también era como esta, que para tal vez Edward no se lo demostraba, como, ay, tú, bla, 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 pero ese peso recaía aún sobre Caroline. Caroline. Y es muy interesante de que esa conversación incómoda Es se verdad. dé. Porque era Eso. algo, o sea, pasaron 100 años y era la primera vez en el que se ponía este tema sobre la mesa. Ajá. Entonces Y es muy agarra lindo. y es hermoso porque vos ves y él es como que y el amor de Cartwright por su familia, en el que dice tú eres mi hijo y daría lo que fuera por ti. Y me encanta porque a pesar de que Alice, Jasper, Emmett y Rosalie lo veían como figura paterna, como que en cierta manera había un bache ahí que no los dejaba como completamente aceptar esto. Y siendo que en esta película se ve como ellos aceptan 100% el que Carla y Esme son sus padres, los adoptaron, los aman, los protegen como a sus hijos y que ellos siempre lo van a amar. Y que ellos también lo amaban, pero tenían ese peso de como que todavía no aceptar al 100% este amor. Sí, era muy Y es complicado hermoso. porque era, como decían, era una cuestión, una vida muy dolorosa, pero que al final era su vida y ellos decidieron estar ahí, ¿me entendés? Es verdad. Me encanta eso. Sí. Y además la familia cómo se va uniendo, porque encima no solo son las familias, son todos los vampiros. Como que se dan estas charlas que vos decís, ¿me entendés? Esta conversación de la guerra, de la vida misma, ¿me entendés? Es verdad. Y que capaz que sea su última noche. No lo saben, pero puede ser que sea su última verdad. noche. Cabe aclarar que acá obviamente los lobos, las jaurías, encima conforme como ya mencionamos antes, llegan más vampiros al territorio, más reptileutes se transforman en lobos. Entonces acá ves hasta niños de 12 años que se comienzan a transformar y ellos saben que es un peligro, pero también saben que si no pasa en este momento, va a pasar cuando lleguen los Volturi y ahí va a ser peor porque van a estar desprotegidos. Entonces comienzan a entrenar las dos jaurías, o sea, los dos alfas juntos con sus manadas y comienzan a entrenar los vampiros para protegerse unos a otros. Y llega este momento de la pelea y es épica. Siento de que en el libro era como muy... Y pero claro que que la sí. película... No, pero podrían haberlo hecho, no sé, un poco diferente, ¿me entendés? ¿Vos querés que peleen de verdad? Sí, yo quería que peleen de verdad. Bueno, pero en el libro no pelean directamente. Bueno, pero, ¿me entendés? Como que siento que en la película le hicieron algo Uy, que... el unos momento clips increíble, te o sea, juro. están en la pelea primero, tienen que demostrar. Vamos como testigos, vamos como Y sí lo hacen. gente, demostrarle, pero ¿qué? Obvio que el otro va a decir no, ¿me entendés? No quiero... Quiero guerra. los Volturi van a decir no, yo quiero, lo mismo los quiero matar a todos, ¿me entendés? Y Porque dentro de todos ellos se sublevaron a su autoridad. Ajá. Y eso era lo que le molestaba a estaba los Volturi. así. Entonces, bueno, la cosa es que acá, en la medio de este inconveniente, aparece Alice y le muestra una visión. Así se ve, ¿no? Le muestra una visión a Aaron y de ahí se ve cómo termina la visión y Alice dice como que lo harás de todas maneras. Y le da la señal a Bella para que saque a Renesme de ahí. Ajá, paréntesis. Alice ya había planeado, pero la única que podía saber lo que iba a planear era Bella. Sin que Aro supiera qué pasaba. Y era que si fallaba todo esto y si morían, la bebé estuviera a salvo. El tiempo que viviese. Y excepto que no iba a estar con ellos, con Edward ni con Bella, ni Bella, con ¿me ninguno de entendés? ellos. Y siento que es muy doloroso para Bella también, no solo perderla por el tiempo, sino que tal vez Aceptar la ni siquiera pierda verla ajá, en esos últimos en esos momentos. últimos momentos, ¿me entendés? Y morir. Y esa parte me encanta. Bueno, no me encanta. Esa parte es como muy melancólica y saber que para que tu bebé esté bien, a salvo, tenés que sacar, dejarla ir, ¿me entendés? A veces es verdad. Sí. Es impresionante. La cosa es que acá secuestran a Alice y Caroline no iba a dejar que a su bebé le hiciesen nada. Entonces comienza la pelea.
porque Carla le pide que la suelte y el otro no hace nada y entonces se enfrentan ellos dos y matan a Carly. Y ahí es la peor parte porque yo casi me muero. Fue como... Es que muere mucha gente en esta pelea. Lo sé, pero o sea, esta escena, este momento en el que matan a Carly es en donde me rompo. Sí. Y yo dije, como que no. Y de ahí comienza toda la guerra porque claramente Carly era una figura de autoridad y un líder para todas las personas que lo seguían, que También lo eso amaban. le chocaba un poco Claro, porque lo comenzó a ver como los Volturi, ¿entendés? como un rival. Ajá, y siento de que también era ese pilar también era no solo para los Cullen, sino para los amigos que estaban ahí Por de eso, testigo, ¿me entendés? Por eso. Me encanta. Y Es comienza eso. la pelea. Es verdad. Y hay algo muy importante, es que el don de Bella los protege a todos, ¿me entendés? De lo mental nada más. De lo mental, obviamente. Claro. Entonces agarra y comienza la pelea y ves el momento en el que atacan directamente a Bella porque Bella los está protegiendo. Entonces ahí comienzan a perder, se pierde el equilibrio porque Bella se desconcentra y no puede proteger a todos y mueren muchísimo. Pero no te digo que solo los de los Cullen, los que estaban con los Cullen, ni los lobos, sino también los otros. Y comienza toda esta guerra y todo esto es impresionante. Y en un momento ves cuando logran matar a... O sea, te das cuenta que todos iban a morir. Todos los que estaban en ese coso iban a morir. Parecía que no iba a quedar nadie en pie. En el momento en el que matan a Aro y ves que atacan a Bella y a Edward y ves que están a punto de morir. Pero Aro se incendia. Él es el líder, digamos, de los Aro Volturi. es el que... bueno, sí, el líder, y él es el que realmente la está viendo dentro de sus ojos. Eso significa que no importa si te cortan la cabeza, sigue consciente tu vista, ¿me entiendes? O sea, qué locura. Y tienes que quemarlo, lo queman y es como que ahí tal vez todo el mundo iba a morir en esa guerra, no iba a quedar nadie, ¿me entendés? Pero René me iba a vivir. Y Jacob. Y siento que eso era lo que le importaba a Bella. Y a Alice y a todo el mundo, creo. Bueno, no todo el mundo, pero ¿me entendés? Bueno, en este épico momento, una vez que se incendia, todos como... ¡ah! Y ¡Era una visión! ¡Era una visión! Casi nos morimos. ¿Me entendés acá? Nosotros viendo esta hermosa escena y me estás diciendo que era una visión. ¡No! Bueno, no tan hermosa, tan sufrida. Esta sufrida escena. Y ahí te das épica. cuenta como que ahí comienzan a resolverse el tema porque claro, Aro no quiere seguir con la guerra porque él y su familia morirían. Muchos de ellos, es verdad. O sea, ¿y cómo se iba a restituir el sistema? Ni siquiera sabía, era algo que ellos anhelaban, era el poder. Entonces ahí está el tema. Entonces es épico, es increíble. Y después ves aquí como todo comienza a darse cuenta de que aparece un testigo que consiguió a Alice y Jasper, que resulta ser que él nació como Renesmee. Y resulta ser que hay 3 personas más como él en el mundo. Y es increíble, o sea que ahora son 5 y es impresionante el ver como cuando Edward y Bella comienzan a preguntarle porque quieren saber de cuánto tiempo va a vivir su hija, de cuánto tiene... ¡Ay! Es impresionante y te das cuenta que ella va a dejar de crecer a los 7, o sea, cuando... Esa parte sí que cuando no físicamente, supuestamente, yo entendía que era como 7 años después de que nazca, o literalmente es cuando tenga 7 años, como el aspecto de 7 años y de ahí comienza a crecer normal hasta sus 16 años. Siento de que yo le entendí ¿17? el diferente que iba a dejar de crecer hasta después de 7 años, como que llega a la madurez, ¿me entendés? Y Claro, sí, pero por eso te digo, porque yo me pregunto si es que ahora va a pasar un año y ya se va a ver de manera madura. Pero ella, viste, como que ya no va a envejecer, va a ser como claro, un vampiro. ahí se congela su cosa. Pero eso es lo que yo me pregunto. Si me decís que ahora que se ve de 7 años va a comenzar a crecer de manera natural hasta que cumpla la madurez, o si es como que en 7 años va a llegar a la madurez. Pero ¿cómo si ahora ya se ve de 7 años? De 5, 6 años, 7. No sé, no. Bueno, la cosa es que resulta ser que Renesmee va a vivir, va a tener una larga vida, va a poder alimentarse de Siento comida de que, natural o de hablando sangre. de eso, me hubiera gustado de que no sea como que no hasta un tiempo de madurez llegue
Y se congela. Y se congele. A mí me gustó que sea como un envejecimiento lento, ¿me entendés? Porque él ya tiene sangre humana, o todavía es parte humana, ¿me entendés? Yo creo que eso como hubiese que estado le quedó bueno. mucho más lindo de que ella alguna vez sí se muera, alguna vez llegue a envejecer, pero que sea más lento, como una persona normal Como a Flash. a los 70, ¿me entendés? Y ella a los 200 años ya esté muriendo, ¿me entendés? Sí, yo también creo que eso hubiese sido algo Y mejor. le hubiera dado un vuelta de rosca porque era un buen tema Y para claro, porque hacerlo. hablando de esto, Jacob está ligado su vida a la de Renesmee. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, que si Renesmee vive eternamente, él va a vivir eternamente. Encima los hombres lobos, ellos no envejecían como... Mientras se transformasen. No, ajá. Era como más lento. Ujú. Envejecen lento. Y me hubiera gustado que quede así, no como que quede ella estancada en el tiempo, porque no sabes si, la verdad, podrá, ¿cómo te digo? Es que no tiene sentido teniendo No. sangre humana en su venas. Exacto, o sea, como que queda medio raro y le hubieran dado ese toque. Bueno, sí, eso es lo que yo ¿verdad? creo. Y es muy linda esta siento que es muy infravalorada. Siento que sí tiene escenas muy cringe y siento que Es verdad, pero yo siento que le quitaron mucho valor a las películas. Ujú. Solo porque se volvieron películas taquilleras, algo así. Sí, siento de que Entonces siento que le quitaron mucho, o sea, ¡Qué buena! lo épica que era la historia, era muy buena la historia. Fue muy buena y sigue siendo buena para mí. Obviamente que tiene baches ahora que vas creciendo. pero sí, Pero fue muy siendo buena. es una película que yo sí la está Volvería en la a tele, ver. la vuelvo a ver, y si estoy, no sé, con ganas, la volvería a ver Sí, en yo HBO. también, Está, sí la vimos cuántas veces. lo sé, pero quiero decir que ha pasado 10 años más o menos más, y yo todavía las quiero ver, y no me O sea, molesta verlas. Sí, siento que es como muy infravalorada hoy en día, como que, no sé, si, ¿me entendés? Como que muchos le dicen La Crepúsculo, menosprecian. dicen Crepúsculo, ¿me entendés? Ujú. Sí, obviamente tiene su bache, pero es buena la película, la trama. El y argumento, el todo, es verdad, es bastante buena, y yo también, y creo que sí, hay muchas escenas que, me acuerdo que siendo chicas cuando las vimos, Ajá. nos daban mucho repelos, mucho, Sí, pero aún así, o sea, y me di cuenta que muchos de esos pensamientos nos cambiaron, como la escena de Edward viendo a Bella dormir, era, sigue pareciéndome, y cosas como esas, pero ahora creo que a medida que vas creciendo vas viviendo cosas que antes no veías, y esto eso te ayuda a aprender mucho, y está buenísimo. Pero en conclusión, nos encantó Crepúsculo. Amamos. Y leímos los libros La hace como leímos 3 años. 3 años y es muchísimo después. Bueno, o sea, hace 3 años recién más o menos leímos los libros. y siento de que los libros son buenos, pero creo que Me parecieron mejor las películas. Sí, a mí. sí, mejor las películas, siento que le dieron una vuelta de rosca. Sí, hay cositas que hubieran estado buenas que le agregaran a la película, pero son pequeñas, ¿me entendés? Ujú. Que me parecen que están buenas. Es Y verdad. amamos a los actores y amamos a Edward y amamos a Jacob, amamos a Billy, Ay, a a Charlie. Charlie. Amamos a Caroline. Siento que son personajes, es una familia muy bonita. Ujú. Siento que son un grupo de vampiros muy hermoso. Así que, ¿de cuánto le das? Yo le doy las 4 porque 5, Sí, yo también 4. 4 estrellas le daría, es hermoso. Sí, bien, muchas gracias por vernos. Síganos en redes, Instagram, TikTok y Spotify, y nos vemos en la próxima. Chao.